La profesora doña María Jesús Fernández Cordero es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, profesora de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas. Sus líneas de investigación son las siguientes: la historia de la predicación en la España moderna, con diversos estudios. Los más recientes se han centrado en predicadores de la Orden del Carmen del siglo XVII, destacando la edición de los sermones en honor de Santa Teresa de Jesús de Fray Cristóbal de Avendaño en la colección Textos para un milenio de ediciones carmelitanas. La historia de la espiritualidad reparadora, siendo autora del capítulo Historia de la espiritualidad reparadora, edad moderna y contemporánea, en la obra dirigida por Nuria Martínez Gañol, Retorno de Amor, Salamanca 2008. Y sobre San Juan de Ávila ha publicado los siguientes estudios: La mujer en la predicación de San Juan de Ávila, en Iglesia, Historia y Iglesia de la Fe, homenaje a Juan María Laboa Gallego, Madrid 2005. San Juan de Ávila, Cartas de Consuelo en la Tribulación, en Mil Gracias Derramando, libro homenaje a los profesores Santiago Arzubialgue de la Compañía de Jesús, Secundino Castro de la Orden Carmelitana Descalza y Rafael María San de Diego, jesuita, Madrid 2011. Las mujeres de la nobleza en relación con San Juan de Ávila, en iguales y diferentes, interrelación entre mujeres y varones cristianos a lo largo de la historia, Madrid 2012. Y mujeres en el entorno social, espiritual y apostólico de San Juan de Ávila, Santander, Salterre 2012, además de otros artículos, conferencias y mesas redondas en torno a la figura del Maestro de Santos. Su ponencia es Dar el corazón a Dios, la Redamatio en San Juan de Ávila. Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy encantada de estar aquí. Doy las gracias a los organizadores por haber contado conmigo y, bueno, sin detenerme, comienzo. Unas palabras preliminares que tienen relación con algo de lo que se ha dicho ahí, para que comprendáis un poco pues, la aportación que yo quiero hacer a este congreso. Esta aportación tiene sus raíces en ese proyecto de investigación de la Universidad Pontificia Comillas, liderado por la profesora Nuria Martínez Gañol, bajo el título La reparación en la confluencia de teología, historia y espiritualidad, actualización. Es un proyecto que tiene por objetivo repensar el concepto de reparación, indagar sobre sus raíces, recuperar sus contenidos teológicos esenciales, redimensionar algunos de sus aspectos, liberarlo también de adherencias deformadoras o de reduccionismos y, en definitiva, ofrecer una reflexión que permita la actualización de un carisma validado por la Iglesia, inspirador de numerosas instituciones eclesiales, pero atravesado también por una profunda crisis e incluso denostado como consecuencia de lenguajes y de comprensiones que arrastraban a veces una imagen poco cristiana de Dios. Entre las aportaciones realizadas en este marco estaba precisamente ese libro, Retorno de Amor, y ese capítulo que yo he escrito, y lo menciono porque todo lo que voy a decir aquí tiene relación con ese estudio. Yo había escrito 3 páginas sobre San Juan de Ávila en ese libro y ahora pues he podido hacer un estudio pues muchísimo más amplio. Se trata de un aspecto de la teología y de la espiritualidad avilina bastante olvidado. La bibliografía que existe se refiere en realidad al tema de la devoción al corazón de Jesús, y ello desde un enfoque que parte de la formulación moderna de la espiritualidad reparadora del siglo XVII, por lo que yo creo que se hace necesario resituarlo y reinterpretarlo desde estos trabajos recientes. Parto, y quiero decirlo desde el principio, de que estoy convencida
de que resultaría inadecuado realizar esta investigación sobre la doctrina de la redamatio en San Juan de Ávila aplicando el paradigma o la plantilla de la formulación moderna de la espiritualidad reparadora, porque ésta se identifica en gran medida con la espiritualidad de Santa Margarita María de Alacoque, con sus experiencias en el convento de la Orden de la Visitación de Parelemonial, con las prácticas devocionales que derivaron de ella, y este enfoque yo creo que incurriría en una proyección anacrónica y bueno, sería un poco como ignorar los extremos temporales. La formulación moderna de Santa Margarita María resulta incomprensible si olvidamos las coordenadas históricas en las que se mueve, que es el pensamiento teológico y las formas de religiosidad de la Francia del XVII. Vivió casi 150 años después de San Juan de Ávila y su modo de concebir la reparación y de asociarla a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, su lenguaje victimal, solo pueden ser interpretados correctamente en relación con al menos 3 elementos que quiero citar para que se vea un poquito el contraste. Los acontecimientos de la división religiosa en Francia y su corolario de violencia, las elaboraciones de la Escuela Francesa de Espiritualidad, Pierre de Bérulle, Charles de Condren, con su espiritualidad sacrificial y su lenguaje victimal, Juan Eudes y otras formulaciones que insisten en el anonadamiento. Y por último, pero no menos importante, formas devocionales de este tiempo como los ritos de amén de honorable, la reparación como desagravio del honor ofendido, que difundieron la espiritualidad reparadora y la asociaron a la adoración eucarística, pero que también la estrecharon mucho. Reparar las ofensas cometidas contra la Eucaristía o las injurias del pecado con intención expiatoria. Y aquí no siempre, pero en muchas ocasiones se puso en riesgo un elemento fundamental de la reparación, que es la solidaridad con los pecadores y en el pecado. Por tanto, lo que yo hago en la ponencia es respetar el tiempo de Juan de Ávila, su lenguaje, dejarlo hablar y no considerarlo tanto como un precedente de la espiritualidad reparadora moderna o de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sino como una fuente a la que podamos acudir en sí misma y redescubrir aspectos de la noción de reparación y de su espiritualidad que él pudo aportar específicamente. Y adelanto ya, por si luego me quedo corta, que me quedaré, que una de las aportaciones específicas de Juan de Ávila es situar la redamatio, reparación, como una de las dimensiones del sacerdocio de Cristo y por ende de la espiritualidad sacerdotal. Pertenece a la experiencia de todo cristiano y al tiempo tiene una tonalidad específica en el sacerdocio ministerial y en la espiritualidad del pastor. Yo me voy a limitar a explicar un poquito lo que he hecho y cómo estructurarlo, porque además no es fácil resumirlo, porque es un trabajo muy pegado a los textos. Y bueno, a San Juan de Ávila encanta leerlo, pero si nos dedicamos a los textos, por eso invito luego a la lectura y al análisis. Hago una primera parte que es de carácter introductorio, en que me he dedicado a sintetizar un poco el ámbito conceptual y la riqueza de significados a que nos estamos refiriendo, para que sepamos de qué estamos hablando. Alguien me preguntaba, ¿y eso un poco de qué va? ¿No? Para que sepamos un poquito. En las primeras páginas de ese libro de Retorno de Amor, dice Ángel Cordovilla: la salvación como Dios, Cristo, el hombre y el ser se dice de muchas maneras, pues se trata de una realidad que nos desborda y nos sobrepasa infinitamente. Uno de estos modos de decir la salvación es la reparación, que expresa la fuerza de este acontecimiento para restaurar, reconciliar, renovar, sanar la relación del hombre con Dios
y se sitúa dentro de la unidad del misterio salvífico en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Nuria Martínez Gayol, que ha estudiado los antecedentes bíblicos del término de reparación y su continuidad en la patrística, nos hace también recordar el sentido de estas palabras. En el ámbito latino, el término reparare se empleó como sinónimo de reformare, restituire, restaurare, renovare, vocablos que evocan un nuevo comienzo. Designa la acción de reparar la humanidad, es decir, de curarla y salvarla. Voy a indicar muy brevemente como una sinfonía de significados para que veamos luego cómo podemos identificarlo en Juan de Ávila. En primer lugar, el sentido de sacrificio, hacer sagrado, introducir en el ámbito de Dios, comunicar la santidad divina, un sentido que hay que purificar de interpretaciones bastante deformadas, sobre todo aquellas que ponen el acento más en el carácter dificultoso y oneroso del sacrificio en lugar de ponerlo en la santificación de Dios. El deseo del hombre expresado en los sacrificios de reparación es remediar el mal, restituir a las víctimas por el daño causado, reconciliar, transformar una situación negativa, restablecer la relación con Dios. Y todo ello teniendo en cuenta que solo Dios puede reparar el quebrantamiento de la alianza. En segundo lugar, la idea de restauración, reconstrucción y reedificación del lugar de encuentro con Yahvé. Aquel día, dice el profeta Amós, levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas, la reconstruiré como en los días de antaño. Esta reconstrucción de las ruinas significa no una vuelta a una situación primera, sino a una nueva, y conlleva no solo la reedificación de la ciudad o de la casa de Dios, sino la del mismo pueblo, que es el destinatario último de la acción reparadora de Dios, en un proceso que es de convocación y de reunión. En tercer lugar, la acción reparadora de Dios requiere, a su vez, ser acogida por el hombre. Cuando practique la justicia, cuando libere a los oprimidos y comparta con los pobres, entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, dice Isaías 58. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. El aspecto positivo de la reparación contiene de un modo ineludible el apartamiento del mal. Y advirtamos de entrada que en este tema es preciso comprender bien la terminología bíblica de la ira de Dios, como expresión absoluta de la absoluta incompatibilidad entre Él, que es amor y justicia, y el mal, el odio o la injusticia. Y por último, las ideas de intercesión y de sustitución vicaria que aparecen en la figura del siervo de Yahvé. La culminación y la renovación absoluta de todos estos significados la encontramos en Cristo. No me detengo en ello. Aquí entraría pues toda la comprensión de la novedad del sacrificio de Cristo. Y aquí se sitúa también la noción de la redamatio, o retorno de amor. En su raíz se encuentra la gratitud por la salvación. ¿Cómo podré pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho? También se citó ayer, Salmo 116. Es la alabanza maravillada que no pretende pagar, sino corresponder al amor gratuito de Dios. Y su contenido pues, nos ha sido revelado por el propio Jesús. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Por tanto, la redamatio es la respuesta al amor de aquel que me amó y se entregó por mí, con una conciencia muy grande de que se trata de la entrega de la propia vida, del amor hasta el extremo.
abreviando un poquito, he de decir que, puesto que la redamatio, antes que una cuestión teológica, es una dimensión de la relación viva con Dios y se sitúa en el momento soteriológico de la muerte de Cristo, pues hemos de preguntarnos por el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la vida de Juan de Ávila, su significación para él. Y aquí se hace ineludible el dirigir nuestra atención a la vivencia de Ávila en la prisión, en la cárcel inquisitorial de Sevilla, porque es el acontecimiento donde se produce la configuración pascual de su espiritualidad y marcará todo su itinerario sacerdotal con la sabiduría de la cruz. ¿Hasta qué tiempo tengo? Hasta las 20 minutos. Oh, Dios mío. Bueno, aquí hago un análisis del famoso pasaje de la vida de Fray Luis de Granada, en que aparece aquí la vivencia de cómo la prisión se ha convertido para él en una merced y en una gracia. Este texto tiene la estructura de la redamatio, nos permite entender este diálogo amoroso en que la respuesta humana consiste en esperar, amar, alegrarnos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Aparece aquí clarísima esta estructura. Y aparece también una comparación de esta experiencia con la del profeta Jeremías, cuyo contenido es la reparación de Jerusalén y la renovación del mundo por la venida de Cristo. Dios dirige la palabra al profeta y le revela el designio sobre el pueblo, una acción que cambiará la suerte del pueblo, una evocación en el que se intuye también la apertura de Juan de Ávila desde esta experiencia pascual hacia la reparación de Jerusalén, eclesialidad y universalidad, la renovación del mundo. Hago aquí también un análisis de las cartas 58 y 64. El resto del estudio va a los textos. Hay una primera parte dedicada a la audifilia en las dos ediciones. Solo quiero indicar que toda la primera parte de la audifilia, que es una expresión magnífica de discernimiento espiritual y de superación del mal, se sitúa en el ámbito también de la reparación, porque busca apartar al hombre de los lenguajes de confusión y tiniebla para restaurar en él la escucha del lenguaje original que entendían Adán y Eva antes de la caída. Desde el principio, Juan de Ávila subraya el carácter inmerecido y gratuito del don de la salvación. Todo la audifilia insiste muchísimo en los dones de Dios y en la gracia. Aquí es donde aparece la expresión de la redamatio como dar el corazón a Dios. Es una expresión asociada a la virginidad como una manera de expresar la entrega total a Dios, con una consideración de los dones recibidos. No me paro en esto, aparece también la simbología esponsal. En la segunda edición de la audifilia hay además una profundización en el tema del corazón y también un aspecto importante, a mi modo de ver, que es el carácter único del padecer de Cristo. Ávila lo vincula con la visión beatífica de Jesús desde su encarnación y afirma: como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho contra Dios desde el principio del mundo y las que se habían de hacer hasta el fin de él, fue tan entrañable su dolor de ver ofendido aquel cielo de la divina majestad, cuán grande el deseo que tenía de verla servida. Ávila utiliza el lenguaje de la satisfacción, que tiene su origen en Tertuliano, que fue muy ampliado por San Anselmo, que introdujo una comprensión de la reparación en clave de compensación proporcionada, y por aquí
esto tiene sus riesgos, pero hay que entender que lo que Juan de Ávila pretende, y más allá de quedarnos colgados de la visión beatífica, lo que él pretende es afirmar el conocimiento único de la seriedad y gravedad del pecado por parte de aquel que tiene un conocimiento único de Dios fundado en su condición de hijo. Él es el único que puede ver el abismo de la separación y abarcar todas sus dimensiones, porque es el único que puede ver el mal desde Dios. Esta sería la aportación fundamental. Estudio después el Tratado del Amor de Dios en estas mismas claves y también aquí hay un acento reiterado y cada vez mayor en que todos los dones, todas las dádivas de Dios son pura gracia y son algo verdaderamente inmerecido. ¿Cuál es el valor que yo creo que tiene este tratado? Pues ante todo que sitúa la reparación en la experiencia misma de Jesús. Es Jesús mismo quien se vuelve al dador de todo bien en su propia experiencia humana. También aquí lo asocia a la experiencia de la visión beatífica, siguen esto bastante a Santo Tomás, pero a mi modo de ver, omito el texto porque si no, no me da tiempo, pero el aspecto fundamental que tiene es que la redamatio aparece en la humanidad misma de Cristo. Es decir, Él es el arquetipo y el ejemplar de todo amor agradecido a Dios. Él es el destinatario también de una gracia inmerecida. Todas las gracias que van desde la gracia de unión, la gracia de ser cabeza de toda la humanidad, la gracia de ser fuente de toda la santidad, la gracia especial que proviene de la propia unión con el Verbo encarnado. Por tanto, aunque en la inocencia absoluta de Cristo, de su nueva creación, es destinatario también de esta gracia inmerecida y responde a ella poniéndose a la escucha de la voluntad de Dios. Y en Cristo, la redamatio, el retorno de amor, coincide con la obra redentora. Por tanto, con el amor a los hombres y con el deseo de su remedio. Y va avanzando hasta entender que para todo cristiano ese retorno de amor a ejemplo de Cristo se convierte en la experiencia de la locura de la cruz y por tanto hay un enclave específicamente místico de la redamatio en San Juan de Ávila. Y por último, y con esto termino, si aún me quedan unos minutos, con esto termino, la redamatio en el tratado sobre el sacerdocio. Aquí estudio la perspectiva en el tema de la oración sacerdotal como oración de intercesión y de la ofrenda del sacrificio. Y aquí nuestro esfuerzo, tengo que decir que, bueno, espero que con algún acierto, pero nuestro esfuerzo ha ido orientado a clarificar algunos de los textos más duros y difíciles de Ávila, textos que han sido interpretados con frecuencia desde el lenguaje de la satisfacción o de la línea anselmiano-tomista. Esto lo apuntaba el propio Ladaria, que está presente, pero que creemos que hay también aquí otros contenidos si se aplican categorías más bíblicas que escolásticas. Y pongo muy brevemente. En el tema de la oración de intercesión, Ávila emplea la simbología del gemido, el gemido que sale de lo profundo, y que hace referencia
no solo a la interioridad entrañable, que es lo que normalmente se ha puesto el acento, sino sobre todo a una oración bajo la guía del Espíritu. Él gime en nosotros, y también al dolor que brota de la contemplación solidaria del dominio del mal sobre los hombres. Y este es un aspecto específicamente reparador. Ávila plantea el tema de tal modo que va pasando, y esto es para verlo en los textos, va pasando de este tipo de oración en todo cristiano, esta oración de intercesión desde el dolor por el dominio del mal en los hombres, es algo de todo cristiano, va pasando de eso a la especificidad de la misma para el sacerdocio ministerial, para el cual la representación de Jesucristo en la Eucaristía significa una exigencia de conformación íntima con Jesucristo en su pasión redentora y, por tanto, en una ofrenda existencial. En este apartado, como decíamos, estudiamos los textos más duros referidos a la dimensión del sacerdote como intercesor, y digo duros porque son textos que sitúan al sacerdote frente a la ira de Dios, y esto hay que entenderlo bien, y por esto estos textos hay que tener cuidado cómo se actualizan, y hay que comprenderlo bien, si no nos encontramos ante la imagen de un juez colérico, y esto es justo lo que se trata de evitar. Gracias. Algunos de estos textos se aclaran no desde la teología en esa línea anselmiano-tomista, sino desde el sentido bíblico de la relación de Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, la comparación preciosa, pero que hay que entenderla, del intercesor como un muro. Su figura, la figura del sacerdote, puesto en pie en medio de un pueblo humillado por el pecado, no humillado por diferencia social entre el sacerdote y el pueblo, sino un pueblo humillado por el pecado, ante el cual el sacerdote se mantiene en pie ante Dios con santa osadía, absoluta confianza. Ávila está utilizando imágenes que aparecen en el contexto de la alianza y en textos proféticos como Ezequiel 22:30. Leo el texto para que se den cuenta. El pueblo de la tierra ha hecho violencia y cometido pillaje. Ha oprimido al pobre y al indigente. Ha maltratado al forastero sin ningún derecho. He buscado entre ellos alguno que construyera o reparara un muro y se mantuviera en pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera. Y no he encontrado a nadie. En estos textos aparece clarísimamente la denuncia de la injusticia, el deseo reparador y la búsqueda de Dios de un intercesor. Y es admirable cómo el lamento de Ávila por la falta de intercesores, por la falta, dice él, de esta oración en la Iglesia en su tiempo, yo me he quedado admirada de cómo el lamento de Ávila se asemeja al lamento de Dios en Ezequiel 22. El Señor busca y no halla. Evidentemente, Ávila, en el caso de Ávila, se trata de un dolor por la ausencia de los que habrían de prolongar en el tiempo y actualizar en la historia la gran intercesión de Jesús en el Calvario. Y, por tanto, esto es importante y configura la espiritualidad sacerdotal. Como es admirable la potencia que Juan de Ávila reconoce a esta intercesión para vencer el mal, en la cual a veces no entramos porque como nos encontramos con el amansar la cólera de Dios, ya ahí nos paramos.
Algo semejante ocurre con el tema del sacrificio. Ya termino, sobre algunos términos, como por ejemplo el del holocausto, se han proyectado, el sacerdote tiene que ser holocausto, y se han proyectado los sentidos del lenguaje moderno de victimación, cuando en realidad hay que interpretarlos en el sentido bíblico de santificación. El lenguaje de victimación, y esto ha influido incluso en los propios editores del texto, que utilizan a veces la palabra víctima cuando Juan de Ávila no la utiliza. Entonces se proyecta este sentido de holocausto como algo que pone el acento en el sacrificio entendido como la destrucción completa de la víctima, cuando en realidad hay que interpretarlos como Ávila lo hace, que es en el sentido de santificación. Por tanto, son textos que hay que leer con detenimiento y yo invito a entrar en ellos. Simplemente para terminar, se va pasando a lo largo, si se hace un poquito este recorrido, por la redamatio, el retorno de amor a Dios como correspondencia agradecida, como correspondencia que significa una entrega total a Dios, dar el corazón a Dios, como correspondencia que significa amar como yo os he amado, y finalmente en la última etapa llega a una configuración con Cristo sacerdote hasta ser un espíritu con Él. Por tanto, frente a esa visión a veces estrecha de la reparación como ofrecer sacrificios de expiación a un Dios ofendido por el pecado, hay que recuperar el sentido profundo que es el de la reparación de la humanidad y la lucha contra el mal y la injusticia, y poner como una valla en la cual esta oración de intercesión tiene el poder y la capacidad de detener el mal en el mundo. Quien participa de esto, y aquí se funda todo el tema del amor a los enemigos, vincula su amor a ese amor de Cristo, de tal modo que no depende ese amor de los merecimientos que tenga el otro, porque es un amor que nosotros recibimos de manera absolutamente inmerecida. Si hemos sido amados antes de todo merecimiento, nuestro amor al otro no se puede detener en el hecho de que el otro no lo merezca, porque yo tampoco lo merezco. Y por tanto, situados ahí, ese es el muro que detiene el avance del mal en el mundo. En último término, en el sacerdote, si el sacerdote participa de esto, no ya como todo cristiano por el bautismo, sino específicamente por la representación, la actuación in persona Christi, como decimos, en la propia presidencia de la celebración de la Eucaristía, el sacerdote se ha de configurar con estos sentimientos de Jesús en el Calvario. Y es muchísimo más que una configuración meramente externa y ritual. Por tanto, también desde aquí hay una potencia tremendamente enorme, que yo solo lo apunto, tampoco lo puedo desarrollar, de reforma en el ministerio, que como alguien ha dicho, no es solo una reforma de costumbres. Ávila llega a tocar este núcleo que es teológico y que es místico, y que dota al sacerdocio de una oración especialmente comprometida, que él entiende que no la ve, que no la encuentra en la Iglesia. Una palabra, porque me entusiasmo con el tema. Una palabra, sí.
la oración en el sacerdote no es solamente algo para alimentar el ministerio, ni para mantener su vida en el ministerio, sino que le configura en esta identificación con Cristo. Él entiende que si falta esta oración de intercesión por los otros, por el entero mundo, falta algo esencial en el sacerdote.